Auspicia este programa Lo de Pintos Restobar, 9 de julio 333. Cafetería, desayunos, minutas, delivery sin cargo llamando al 2227 53 87 85. Abierto de lunes a sábado. Canal 8. Lobos, Buenos Aires, Argentina. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Compartimos con ustedes un nuevo programa de Café Doble, temporada 2026, séptimo año consecutivo en el aire. Como digo siempre, es una gran satisfacción tener la posibilidad de llegar a sus pantallas con esta propuesta semanal que compartimos con los vecinos de Lobos. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener la posibilidad de hablar con un vecino también que desde hace muchísimos años se dedica a la docencia, que en estas elecciones de 2025 resultó electo como consejero escolar. Veníamos pensando ya en la posibilidad de invitarlo para hablar un poco de lo que representa ese desafío para él. Y bueno, ustedes habrán visto quizás en las redes sociales que hace poquito se renovaron las autoridades del PJ Lobense y en tal sentido, quien hoy nos visita fue designado como secretario de Formación Política. Una responsabilidad que, por lo que hablamos fuera de cámara con nuestro invitado, es muy importante desde lo personal y desde la militancia. Así que sin más preámbulos lo presento, es el profesor Santiago Guard, a quien le damos la bienvenida. Santiago, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me recordabas fuera de cámara donde nos conocimos en el Club del Trueque. Sí, año 2001, 2002 debe haber sido. 2000-2001 me parece. Sí. Circunstancias tremendas de nuestro país en las que lamentablemente tuvimos que inventar pseudomonedas. Circunstancias que creíamos superadas, pero que no sabemos si lamentablemente vamos a tener que volver a atravesar. Sí, hay una cuestión que tiene que ver con los ciclos económicos en nuestro país, que siempre van acompañadas por intenciones políticas y proyectos de país que están en tensión, o diríamos un solo proyecto de país porque el otro es un proyecto de colonia. Uh-huh. Bueno, Santiago, hablábamos también, antes de comenzar el programa, que esta es la tercera oportunidad que te presentás como candidato a consejero escolar, que bueno, con esta oportunidad fuiste electo en las elecciones del año pasado, junto con Melina Acosta y con Susana Sacco, ¿es así? Exacto, dos grandes compañeras que junto con Gonzalo Aguín conformamos hoy la mayoría en el Consejo Escolar. Uh-huh. Bueno, quería preguntarte qué representa para vos pertenecer a este espacio de Fuerza Patria, del justicialismo lobense. Bueno, yo estoy orgulloso de ser peronista. Eso lo dijiste Sí. cuando asumió las autoridades y bueno, cada uno de los nuevos consejeros tuvo la posibilidad de expresarse. Se te notaba muy, muy satisfecho de poder haber llegado representando a un proyecto político. Claro, porque es el proyecto político del que uno forma parte, del que está convencido, del que cada momento encuentra mejores razones para argumentar frente a otros proyectos políticos. ¿Hace mucho tiempo que comenzaste a militar? Yo soy peronista desde antes de saber que era peronista. Una concepción ideológica, digamos. Sí, claro, porque ser peronista tiene que ver con una forma de entender las relaciones sociales, una forma de concebir el mundo, las instituciones. Tiene que ver con una forma de entender la vida también, de entender ¿no? la vida, es una Ajá. cosmovisión, digamos. Sí, sí. Y se adquiere más que nada por las relaciones de afecto. Digamos que vos encontraste en este espacio, digamos, una concepción ideológica similar a la que ya venías trayendo desde tus comienzos. Claro, exactamente. Yo vengo de una familia muy politizada. Ajá. Tengo por parte de mi mamá presos políticos, digamos, por parte de la familia de mi mamá. Sí. Un tío abuelo estuvo preso político que participó de un intento de revolución. Todo eso te fue marcando, obviamente. Claro, fueron las cosas con las que fui creciendo, ¿no? Pero desde el ala del radicalismo. Lo que pasa es que el campo nacional y popular no es patrimonio del peronismo. El peronismo es la fuerza más potente y más representativa, que tiene mayor poder de cohesión sobre ese campo. Pero el campo nacional y popular tiene en nuestro país una larga data que arranca con
con Mariano Moreno, que pasa por José de San Martín, Abarca varias expresiones políticas, ¿no? Rosas, el propio Irigoyen, ¿sí? Y termina teniendo su máxima expresión en las primeras presidencias de Perón. Y bueno, ¿cómo fue que te dedicaste a la docencia? Porque hablábamos también que vos pasaste muchos años, de hecho tu último cargo todavía sigue yendo allí, en el CPT Larasá. Sí, sí, el CEP es una institución maravillosa. Y mucha gente no lo conoce. Claro, lo que pasa es que tiene que ver con las particularidades de la propuesta también. Sí. En el medio rural bonaerense, la propuesta de CEP es muy conocida, es muy valiosa. Hay 35 CEP en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos acá en Lobos el número 16, El Larasá. el del paraje del Larasá. Y bueno, es una propuesta de organización comunitaria que tiene que ver con pensar la educación dentro de un marco estratégico de desarrollo de la comunidad. Tiene bastante autonomía el CPT y los CPT en general, ¿no? Los CEP están, nosotros le decimos CEP. CEP, vamos a decir CEP. Los CEP están organizados en una federación provincial que gestiona y cogestiona con el Estado provincial, con la Dirección de Agraria, con la Dirección General de Cultura y Educación, también con este organismo de carácter nacional, como fue en su momento el Ministerio de Desarrollo, que nosotros, gracias a esas gestiones que llevaba adelante la Federación, pudimos otorgar microcréditos a las familias del medio rural para que ellos pudieran iniciar emprendimientos. Es una propuesta muy interesante. Y más allá, bueno, de las cuestiones pedagógicas, que también tiene sus particularidades, porque la pedagogía de la alternancia es una pedagogía distinta a la tradicional a la que todos fuimos formados, porque es una pedagogía que parte de la pregunta, de la experiencia. Eso te iba a preguntar, ¿cómo la definirías a esa pedagogía? La pedagogía de la alternancia es una pedagogía que asume que la vida enseña. La vida enseña. Un enfoque bastante amplio, ¿no? Claro, pero es el enfoque, digamos, que mejor explica muchas de las conductas humanas. Los chicos, los niños, adquieren ejemplos independientemente de que sean buenos o malos ejemplos. Uno se forma como sujeto en una comunidad. Y esa comunidad está atravesada por relaciones de poder, que no siempre son simétricas, ¿no? El padre, la autoridad paterna, no tiene una simetría con respecto al... Pero ¿qué es lo que pasa cuando se revinculan esos términos en otras formas, ¿no? Te quería preguntar si la escuela sigue siendo un espacio de inclusión. Por supuesto. Porque también tiene que ver con los modelos políticos que van apareciendo, con este cambio cíclico que estábamos mencionando. La escuela es un espacio de inclusión porque fue pensada para incluir. Fue pensada para hacer que los sujetos participen, ¿sí? Ya sea de la vida del trabajo, de la vida de la comunidad, de la vida política, como los griegos, ¿no? Pero la institución educativa es una institución creada para que la sociedad se reproduzca a sí misma, como las instituciones en general, pero que incluso trate de hacer mejor al Estado presente. ¿Es también un espacio de contención? Por supuesto, claro. Sí, sí. Sí, sí. Pese a todas las problemáticas y a todas las objeciones que podríamos decir, claro, en un punto la escuela hay problemáticas que le son sigue ajenas a la siendo, escuela. lo sigue siendo. Y está reemplazando en muchas de sus funciones a espacios de contención que ya no existen. ¿Por qué no existen? Y por un complejo entramado social e histórico que se ha ido desarrollando a lo largo del siglo XX. Pero bueno, también hiciste la salvedad, y me parece que está bueno, de que hay problemáticas que exceden a la institución escolar y que a veces no encuentran, digamos, una contención adecuada fuera de ese espacio. Lo que pasa es que las instituciones también son el reflejo de la sociedad. Por supuesto. ¿Sí?
están compuestas por miembros de la sociedad y que funcionan también dentro de ciertas lógicas o estructuras que son contingentes, que pueden variar. ¿Qué fue para vos o cómo fue para vos la experiencia del CEPT? Me refiero concretamente a adaptarse un poco a una modalidad que por ahí tiene más horas de escolarización diaria, que los docentes a veces pernotan en el establecimiento. ¿Cómo fue la adaptación que tuviste que hacer vos? Desde el punto de vista personal, yo indudablemente soy una mejor persona de la que era cuando entró al CEP. Ajá. En el CEP me formé como educador y en el CEP me formé como compañero de trabajo. Le debo mucho al CEP, le debo mucho a su comunidad, le debo mucho a las amistades. A los vínculos. A los vínculos. He vivido experiencias sumamente ricas, conocer realidades que si me hubiese quedado en la ciudad como nací, Sí. no hubiese quizá conocido jamás. Experiencias muy íntimas con personas, con la hospitalidad de las familias que te reciben cuando vas a hacer una visita, ¿no? El entorno rural es muy distinto, ¿no? Lo que vos decías en la ciudad. Es muy distinto. Otra realidad, ¿no? Pero también hay algo que el CEP produce, que es el hecho de la certeza que tiene el trabajo en conjunto. La institución educativa con la familia tiene un proyecto común, que es que los chicos estén bien. Formar personas responsables para su comunidad, que quieren que su comunidad esté mejor. Hoy por hoy, la escuela, no solamente el CEPT, brinda herramientas para una inserción laboral luego de haber concluido, digamos, una etapa. Puntualmente el CEP, sí, indudablemente. Los chicos salen muy capacitados para trabajar en el campo. Lo que ocurre es que son chicos que generalmente ya vienen trabajando en el campo. Entonces, que han decidido continuar en el campo. Y que han decidido continuar. Pero el CEP, bueno, a muchos chicos les ofrece la posibilidad de un vínculo con realidades alternativas a las que ellos están habituados, porque en el campo los fenómenos sociales son fenómenos que a veces se generan en torno al aislamiento, ¿sí? O un aislamiento que impacta en los adolescentes. En un aislamiento que es confuso y contradictorio, que genera mucha confusión, porque es paradójico, porque un chico de repente vive en un puesto a 40 kilómetros del casco urbano y está toda una semana ahí hasta que sale a hacer un mandado la familia, y sin embargo por las redes sociales ve que el mundo es otra cosa distinta a la que él vive, ¿no? Vos sabés que lo que estabas mencionando me lleva a preguntarte uno de los fenómenos más fuertes o mayor impacto de la actualidad, que tiene que ver con la inteligencia artificial, con todo esto que parece, ¿no?, reemplazar el recurso humano, la creatividad, el ingenio. Bueno, yo creo que eso va a continuar y que no va a haber una sustitución de eso, ¿no? Pero estamos gobernados por una serie de algoritmos que parecen definir un montón de cosas, ¿no? Sí, bueno, yo estuve un poco ese fenómeno también, el fenómeno de las cámaras de eco, de las burbujas epistémicas, sí. Ajá. Sí. Es un tema de epistemología contemporánea. Yo vengo del campo de la filosofía. Sí. Entonces, bueno, hay una serie de preocupaciones en torno a eso que también terminan redundando de alguna manera en cuáles son mis compromisos políticos, ¿no? Por ejemplo, vos mencionabas recién la cuestión de formar parte del PJ local asumiendo la Secretaría de Formación Política. Se te nota muy satisfecho con ese... Estoy recontento porque Claudio Delía, que ahora es el presidente, me dijo, la verdad que te calza fenómeno.
Y estoy muy contento porque es un espacio para debatir algunas cuestiones que son muy novedosas para nosotros. El fenómeno de la posverdad, el fenómeno de los algoritmos, ¿no? Las burbujas epistémicas. ¿Cómo influye todo eso, digamos, en los que creemos que a través de la política se puede construir una sociedad mejor hoy, ¿no? Sí, de hecho, cuando hemos hablado con Martín Garriquillo durante la campaña, él mencionó un espacio que también se había creado por Gustavo Sobrero Hijo, Guille Espert y el Centro de Estudios Municipales. ¿Vos lo recordarás? Sí, yo participé. También. Yo participé ya en la última parte de ese proyecto, y con Guillermo tuvimos durante un tiempo, y Vanessa Hernandorena, tuvimos durante un tiempo bastante intenso, corto pero intenso, el Instituto de Pensamiento Político, que era un proyecto enmarcado dentro del Centro de Estudios Municipales. Ajá. ¿Cuáles fueron los ejes sobre los cuales trabajaron? Bueno, en el instituto nosotros realizamos varias actividades. Yo realicé un curso virtual sobre filosofía política del peronismo, hicimos un congreso, hicimos conversatorios, hicimos series de conversatorios. Bastante, como vos decías, bastante intenso fue esa etapa. Sí, fue bastante intenso y también sumamente rico para quienes tuvimos la oportunidad de participar. Te quería preguntar, ya volviendo a tu rol de consejero, lo que hablábamos también antes de comenzar el programa, ¿qué funciones o qué tareas desarrollás, en cuáles comisiones estás incluido? En el Consejo Escolar yo soy el tesorero, presido la Comisión de Transporte y acompaño a Martín Garrocho en la Comisión de Infraestructura. Esas son mis funciones, ¿no? Mis funciones específicas, porque también hay funciones generales dentro del Consejo Escolar. Hay responsabilidades, hay compromisos asumidos con la educación que exceden, digamos, el ámbito específico de aplicación, tienen que ver con una identidad también. Seguramente esta nueva etapa va a ser de mucho aprendizaje para vos. Sin duda, estoy aprendiendo muchísimo. Una nueva responsabilidad, un gran desafío en lo personal, me parece, ¿no? Claro, desde lo personal, para mí la participación en el Consejo Escolar significa también la oportunidad de ver el fenómeno de la educación desde una perspectiva distinta de la que cuando uno es docente. Hay perspectivas que son sin duda más amplias que otras. La perspectiva de un docente, por ejemplo, puede llegar a ser en algunas cuestiones un poco más restringida que la perspectiva del que conduce la institución educativa. Y también lo hablamos, ¿no? Por ejemplo, se rompe un mueble, un televisor, lo que sea, y vos como docente, en el rol de docente, quiero decir, mucho no gravitas. Es que, cambio, mucho tampoco podés hacer, pero las autoridades del Consejo, en tal sentido, sí. Si se rompe algo en una escuela, vos vas a ver que se rompió en la escuela en la que estás. Exacto. El directivo por ahí tiene medios para gestionar cómo solucionar ese problema, pero siempre gira en torno a una o dos instituciones de las que uno participa como docente, ¿no? O tres, o las que sea. El rol del consejero escolar te lleva a mirar ese tipo de problemáticas con todas las instituciones educativas del distrito, que son un montón, sí, y que están habitadas por personas que las usan, que las viven, y bueno, eso trae consecuencias también en la infraestructura. Pero bueno, también es un trabajo que en estos meses previos al comienzo del ciclo lectivo se nota más, porque hay que poner las escuelas y las aulas en condiciones para que los chicos puedan regresar. Exacto, claro. Sí, nosotros estamos trabajando en todas esas cuestiones. En este momento estamos limpiando los tanques, por ejemplo, estamos garantizando el servicio alimentario, estamos gestionando la entrega de utensilios para las cocinas. Hay mucho trabajo, asignando recursos humanos, hay mucho trabajo al inicio y hay mucho trabajo durante el resto del año. ¿Todas estas tareas que vos estás mencionando se hacen con fondos provinciales? Sí, la Dirección General de Consejos Escolares pertenece al Ministerio
a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Y las partidas presupuestarias salen de la provincia de Buenos Aires. También se hace una licitación para entregar a los chicos mercadería, alimentos, ¿no? ¿O eso no se hace más? Estamos pronto a hacer una licitación. Las licitaciones o las contrataciones directas difieren en función de los montos, de la reglamentación vigente, lo que te indique. Para algunas cosas se hacen contrataciones, pero otras cosas podemos prescindir de ellas porque los montos no son muy grandes. No son muy grandes. Por ejemplo, todas las cuestiones de infraestructura, generalmente nosotros las resolvemos con contrataciones directas con nuestros proveedores, ¿no? Hay que arreglar, no sé, el depósito de un baño, no vamos a hacer una licitación para eso. Ya tenemos la lógica armada para que tampoco sea tan burocrático. Te quería preguntar, es algo que generalmente les pregunto a todos los concejales o consejeros que tienen la oportunidad de hablar, ¿cómo ves a Lobos hoy dentro del contexto provincial? Hay mucha preocupación en la gente. Preocupación no, hay malestar, digamos, porque no se nota, digamos, desde hace mucho tiempo que haya un crecimiento, que Lobos, digamos, ocupa un lugar destacado en la región, no sé, a nivel turístico, a nivel cultural, a nivel económico, industrial. Parte de lo que estoy mencionando fue uno de los ejes de la campaña de Martín, ¿no? Expresar este descontento ante una sociedad que tiene muchos puntos flojos. Sí. Lobos está detenida en el tiempo. ¿Hace muchos años? Y sí. Nosotros venimos de una gestión que fue verdaderamente revolucionaria para Lobos, que fue la gestión de Tacho Sobrero, con una lista de obras y de acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de la gente enorme. Y hoy no hay muchas preocupaciones en ese plano. Hay preocupaciones de carácter estético que tampoco están mal. Sí, pero no resuelve la cuestión de fondo. Pero tampoco están mal. Pero no son las únicas preocupaciones. ¿Esto te lo manifiesta la gente? ¿Es algo que se ha vuelto un común denominador en los vecinos, esta situación de estancamiento? Es algo que uno vive, me parece. Sí, pero por ahí... Y lo vive también en función de los testimonios de los demás, de las experiencias que los demás comparten, ¿no? Exacto. No son sensaciones por ahí de un iluminado. Son cuestiones que... Pero también me parece que es acorde a un momento político de nuestro país. Digamos, es consistente con un modelo de país. ¿Con el neoliberalismo? Más que... yo como peronista preferiría utilizar otros términos, digamos. La división entre izquierda y derecha es una distinción que no usamos los peronistas. Los peronistas hablamos de proyectos entreguistas de país y de proyectos nacionales y populares, ¿no? Es el proyecto de una oligarquía que se cree dueña del país porque es la dueña de la tierra y que ha hecho a lo largo de la historia de nuestro país todo lo que tuvo a su alcance para impedir un país con un modelo industrializado. Ha hecho golpes de Estado, ¿no? El golpe del 55, por ejemplo. Ahora, si hoy las reglas del juego son distintas. Nosotros creíamos que después de la dictadura que culminó en 1983, habíamos conquistado un pacto democrático que hoy también está siendo puesto en duda. Sí. Pero no se necesitan por ahí los rifles y los tanques en las calles. Se necesitan otras cosas. Claro. Y si queremos analizar, digamos, por qué estos ciclos se repiten cada tanto tiempo, ¿no? ¿Por qué la mayoría de la ciudadanía le expresa, digamos, su voluntad en el voto? ¿Por qué estos ciclos se van reciclando, ¿no? De alguna forma, van surgiendo?
Capaz que esa es una pregunta cosmológica, ¿eh? Bueno, Porque tiene que ver con cómo entendemos también un eterno el déjà pasado. vu. Qué sé Sí. yo, parece, por lo menos parece, que la historia argentina al menos no fuese tan lineal. Tiene momentos de avances y de retrocesos y de vueltas sobre sus propios pasos que son verdaderamente muy curiosos. Yo no sé si se dará en otros países este fenómeno, ¿no? Pero Marcelo Diaman, por ejemplo, que fue un economista argentino muy, muy importante, padre del estructuralismo económico en nuestro país, decía que para entender la política económica de nuestro país había que pensar en un péndulo, en donde ese péndulo iba siempre de un lado, oscilando de un lado al otro, pero oscilando entre dos modelos que nunca logran congeniarse. Ajá. ¿Sí? Está buena esa imagen, ¿no? Claro, o sea, nunca logran congeniarse porque también la lógica de uno depende del otro. Un proyecto de país, como queremos los peronistas, en donde la gente esté feliz porque tiene trabajo, porque puede salir a comer afuera, nosotros no creemos. Nosotros creemos que la gente tiene derecho a salir a comer afuera. Ajá. ¿Sí? Está bien. Sí, pero no todo el mundo piensa igual. ¿Por qué? No, bueno, qué sé yo. Son una de las grandes preguntas que uno se hace. ¿Por qué? ¿Es una falta de empatía? ¿Hay muchas antinomias en la sociedad? Capaz que es más complejo. Yo no sé si es una falta de empatía. Me parece que es más difícil de entender. Y me parece que tiene que ver con que capaz que la verdad no es algo tan simple como pensamos. Capaz que la verdad es algo que se construye también. Y capaz que la verdad es algo en lo que uno puede creer ciegamente, olvidando que se trata de una construcción. ¿Quiénes son los actores que intervienen en esa construcción? Capaz que no hacen falta tampoco actores específicos. Capaz que es un mecanismo ¿Quién lo construye? de nuestros vínculos. ¿Nosotros mismos lo construimos? Puede ser, puede ser, ¿Inconscientemente? puede ser. Nosotros no podemos negar que Milei es nuestro presidente. No, por supuesto. Me parece que lo difícil es asumir que efectivamente hay gente en nuestro país que no quiere que la educación sea gratuita. Es muy doloroso. Sí. ¿Cómo viste la irrupción de este proyecto, de este modelo político? ¿Cómo impacta en la educación? Negativamente, desde ya. Y esa negatividad puede expresarse en muchos planos. Por ejemplo, con un proyecto de país que recorta su presupuesto, no solamente a las escuelas, porque hay muchas instituciones educativas de nuestro país. El CONICET es también una institución educativa que produce saber, ¿sí? El Inca también, ¿no? El Inca, claro. Promueve la difusión de material audiovisual, ¿no? Exacto, sí, sí. La educación es algo que una sociedad ejerce a través de muchas estrategias. Pero el gesto concreto de quitarle el presupuesto a la educación técnica solamente es consistente dentro de un proyecto que no quiere que exista educación técnica. Y eso también es consistente o implica un proyecto de país que no quiere industria. ¿Sí? Vos después Y entonces la gran pregunta Sí. es de qué vive la gente. Claro, te iba a preguntar si vos después de un proceso electoral como el que vivimos en diciembre de 2023 te pones a pensar o intentás hacer un análisis de por qué justamente se producen estos cambios de intención de voto, ¿no? Lo que hablabas vos, hay gente que aparentemente no quiere que la educación siga siendo inclusiva, integral y gratuita. Sí, es algo que uno quisiera no tener que reconocerlo, porque es sumamente doloroso, confuso para una persona como yo, que crecí en un país en donde nadie ponía en duda el valor de la educación.
Si vos tenés la posibilidad de hablar con un vecino, con alguien que piensa totalmente lo opuesto que vos, tenés esa capacidad de decir, bueno, está bien, tu opinión, o vos vas a confrontarlo. Dentro de lo que es el oficio de filósofo que he adquirido, mi deber es el debate, siempre, ¿no? Pero no solamente el debate. Es también escuchar, es tratar de entender, ¿no? Y también es suponer en todo caso que yo estoy equivocado, quizás. Ajá, ¿te pasa eso? Sí, creo que forma parte de las responsabilidades que uno asume bajo una conversación cualquiera. Para que una conversación sea buena, signifique un intercambio. Sí, por supuesto. Uno tiene que pensar que quizás está equivocado. Porque la conciencia del posible error redunda en una apertura hacia las razones del otro. Sí, hay otra actitud, ¿no? Claro. Y lo que tenemos que debatir, en definitiva, son razones, son argumentos. ¿No? Lo que pasa es que no siempre se discuten argumentos tampoco. ¿Por qué? Porque a veces discutimos lugares que ocupar, a veces discutimos identidades, a veces discutimos creencias muy básicas, ¿no? En las que hacen posible que podamos entendernos. Santiago, si te parece, vamos a ir a una pausa, nos queda otro bloque, vamos a hacerlo un poco más breve porque hablamos bastante en esta ocasión. Vamos a continuar. Les recuerdo, nos visita Santiago Guar, consejero escolar, secretario de Formación Política del PJ Lovense, docente por supuesto, una charla súper interesante que estamos compartiendo. Vamos a hacer un segundo bloque un poquito más corto porque nos extendimos bastante en este primer bloque, así que hacemos 4 minutos de tanda y volvemos. Gracias. Canal 8. Lobos, Buenos Aires, Argentina. Auspicia este programa Lo de Pintos Restobar, 9 de julio 333. Cafetería, desayunos, minutas, delivery sin cargo llamando al 2227 53 87 85. Abierto de lunes a sábado. Curso de manipulación segura de alimentos, dirigido a personas que realicen actividades que estén en contacto con alimentos o sus materias primas, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten, comercialicen y o enajenen. Próximas fechas: evaluación virtual, jueves 19 de febrero, 14 horas. Evaluación presencial, viernes 20 de febrero, de 9 a 16 horas. Descarga de material e inscripciones en la web del municipio, municipiodelobos.gov.ar/bromatología. Municipio de Lobos. Yo decido, yo disfruto, yo me cuido. Si tenés relaciones sexuales, consulta cómo y qué métodos anticonceptivos permiten cuidarte. Informate y elegí el método anticonceptivo que más se adapte a vos. Hablemos de todo. Línea Salud Sexual 0800-222-3444. Municipio de Lobos. Estamos con vos. Hacé tus trámites y reclamos de forma más fácil en lobos.gov.ar. Botón Trámites Online. Ingresá, registrate y gestioná. Municipio de Lobos.
Auspicia este programa Lo de Pintos Restobar, 9 de julio 333. Cafetería, desayunos, minutas, delivery sin cargo llamando al 2227 53 87 85. Abierto de lunes a sábado. Canal 8. Lobos, Buenos Aires, Argentina. Bien, continuamos con el programa de hoy. Les recordamos que nuestro invitado es el profesor Santiago Ward, docente de filosofía, que se desempeña hace muchísimos años en el CEPT El Arazá. Bueno, también fue electo en las elecciones del año pasado como consejero escolar y, por supuesto, tiene una pertenencia de muchísimos años y una militancia con el justicialismo. También mencionábamos que hace unos días se renovaron las autoridades del PJ Lobense y en tal sentido Santiago fue electo secretario de Formación Política, un cargo que él mismo acaba de mencionar que le complace muchísimo. Y vamos a continuar hablando también acerca de lo que representa a título personal, que algo ya mencionó, este nuevo desafío que está cumpliendo como integrante de este cuerpo colegiado. ¿Es así? Exacto. El Consejo Escolar funciona como un cuerpo colegiado, pero también funciona con la lógica de los bloques políticos que lo conforman. ¿Es difícil tomar decisiones en esa lógica de los bloques? Hay uno que es mayoría, que son ustedes, obviamente. Sí, lo que pasa es que es muy difícil no ponerse de acuerdo con algunas cuestiones que tengan que ver con la educación. Claro. ¿Qué vas a discutir? ¿Que un chico coma mejor? No, bueno, está bien. Siempre es mucho más fácil llegar a ciertos consensos cuando los compromisos compartidos son comunes. Uh-huh. Estábamos hablando también acerca de los fondos que recibe el Consejo Escolar, muchos de los cuales son provinciales. Sí, son fondos de la provincia, efectivamente, son fondos de la provincia. ¿Esos fondos varían de un distrito a otro? ¿O van en función de coparticipación, ese tipo de cosas? No. Lo que varía más que nada es la cantidad de servicios educativos que tenga el distrito. La cantidad de servicios educativos que tiene el distrito también determina la cantidad de consejeros escolares que conforman el cuerpo. Como Claro. la cantidad de habitantes determina la cantidad de miembros del Consejo Deliberante, ¿no? Lobos de la región tiene ¿qué cantidad de servicios educativos comparado con otros distritos? ¿Cómo? Si comparamos a Lobos con el resto de la región. Lobos tiene 6 consejeros escolares. Hay distritos que tienen 10 consejeros escolares. Ese es el máximo. Ajá. Un distrito como Mar del Plata, por ejemplo, tiene más consejeros escolares que nosotros. No sé si serán 8 o 10, pero eso depende de la cantidad de servicios educativos. Estábamos hablando también en algún tramo de la entrevista acerca de este proyecto de recreación que se llama Escuelas Abiertas de Verano, que este año se amplió a más establecimientos educativos, no solamente el SEC 801. Claro, el proyecto Escuelas de Verano, que hace poquito tuvimos la oportunidad de participar del cierre, también habíamos participado del inicio. Es un proyecto hermoso que significa garantizar el derecho de los chicos de que pasen un verano con una pileta, haciendo cosas que les gusten con otros chicos, y pone en valor el rol de las instituciones educativas también dentro de ser garante de derechos como ese, ¿no? Como esos. Y este año fue un compromiso bastante particular porque se pasó de una institución a 5 establecimientos educativos, lo cual implicó toda una ingeniería más compleja, ¿no? Y que se pudo llevar adelante asumiendo el compromiso desde todas las partes, jefatura distrital, el consejo escolar, el coordinador, Franco, que ha tenido un trabajo excelente. Eso te quería preguntar, ¿cómo fue ese cambio de tener un solo establecimiento a sumar 4 más, 5 en total? ¿Demandó muchos recursos? Demandó más que nada trabajo, ¿no? Para poder garantizar
Algunas cosas se hicieron con recursos que ya estaban disponibles, ¿sí? Claro, sí. Como se suele hacer. Lo importante es que se tuvo puesta la mirada ahí y generar toda la infraestructura para que los chicos pudieran tener su escuela abierta de verano. A mí me parece importante por ahí hablar un poco de lo que ya habíamos mencionado en el primer bloque, del rol de inclusión y contención de las instituciones, en este caso institución escolar, ¿no? Porque también tiene que ver con el proyecto educativo que tenga un determinado país. Indudablemente, sí. Las instituciones educativas fueron creadas para incluir, fueron creadas para hacer participar a los miembros de una comunidad en función a las competencias que la comunidad espera, ¿no? Pero como todo eso responde a proyectos de comunidad y a cómo uno conciba también. No, además, como vos mencionabas, que las escuelas son un reflejo de la sociedad, están formadas por miembros de la sociedad. Claro, por personas que las habitan y que padecemos los mismos males que padece cualquier otro vecino. Claro, pero ¿qué pasa cuando la escuela no garantiza un acceso a la inserción laboral, digamos, a la posibilidad de conseguir un empleo digno? Eso también, o sea, también hablábamos de los fenómenos sociales, ¿no? Creo que es... De los modelos. Cuando las instituciones dejan de hacer eso, creo que es un rasgo compatible con una decadencia de esa misma sociedad. Porque desampara a sus miembros, los deja libres, ¿no? En el sentido de, bueno, podés hacer lo que quieras, yo no me voy a meter. Claro, eso a veces necesitamos que el otro se meta. Sí, un niño necesita ser escuchado. ¿Y nos está pasando eso ahora? Claro. Y cuando la familia no lo puede hacer, está la escuela ahí, ¿sí? Y cuando se ataca ese cónclave, que es una institución educativa, por ejemplo, desfinanciándola, no enviando libros para que los chicos tengan acceso a otros mundos. Cuando se hace eso, indudablemente hay algo que no está funcionando bien en la sociedad. ¿Se puede trazar un paralelismo entre los años 90 y lo que estamos viviendo ahora? Sí, sin duda. Sí, sin duda. Incluso también se puede establecer un paralelismo de lo que vivimos en los 90 con lo que vivimos a partir de 1976, ¿no? Sí. El proyecto entreguista de nuestro país va variando, pero va cambiando de discurso, cambia de estrategias, ¿no? Pero no cambia de naturaleza. Esto que estamos viendo es un reflejo de un fenómeno global bueno, por ahí no te gusta como peronista hablar tanto de la derecha o del neoliberalismo, pero es, digamos, un fenómeno que se da en los grandes países como Estados Unidos también. Sí, claro, tiene que ver, también es un fenómeno de cómo ha cambiado la forma en la que nos comunicamos. Es un fenómeno muy complejo. Pero bueno, uno ve, no solamente actualmente, sino que también uno analiza cuáles han sido las políticas que han hecho que algunos países se conviertan en potencias. El imperialismo. El imperialismo es como una etapa posterior, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hizo que un país crezca económicamente? Políticas que son totalmente distintas de las que nosotros estamos aplicando en nuestro país, ¿no? Y que, curiosamente, son contrarios a lo que podríamos denominar nuestro proyecto originario de país, ¿sí? Porque ya Manuel Belgrano sabía que no tiene sentido vender el cuero para que después comprarle los zapatos. Ya lo sabía Manuel Belgrano eso. Exacto. Pero no hemos aprendido, aparentemente. No, es muy raro. Tiene que ver con esa condición pendular que vos mencionabas. Claro, sí, sí. En un punto, ¿no? Con un ciclo que se repite cada un periodo determinado.
Sí, un péndulo que oscila entre dos modelos que están en tensión y que tenemos varias formas de poder argumentar que son inconciliables y que solamente prevalece uno cuando invisibiliza al otro o cuando le quita poder. Es una actitud de sometimiento hacia los demás. ¿Vos decís de autoritarismo? Exacto. Sí, lo que pasa es que así funciona la lógica humana. Pero vos podés conquistar, digamos, una sociedad sin hacer uso de la fuerza, desde un punto de vista ideológico. No, es que la violencia y la fuerza son solamente una de las formas que se pueden utilizar para ser autoritario. Podés producir ignorancia también. ¿Es lo que está pasando ahora? La ignorancia es sin duda un producto de nuestra época y que es colindante con nuestra producción de conocimiento en realidad. Con la ausencia de pensamiento crítico. Claro, porque todos somos ignorantes. Incluso la ignorancia tampoco es algo en sí mismo negativo. Uno puede elegir o puede querer no saber algo, ¿no? El tema es cuando esa ignorancia se la vive como conocimiento. O sea que estamos, digamos, pensando que lo que estamos asimilando, lo que estamos recibiendo, es un conocimiento y en realidad es simplemente una postura ideológica quizás. Sí. Y lo que te estaba diciendo es que esto evidentemente ya nos ha pasado antes, por esta condición pendular que mencionábamos. Bueno, pero actualmente se da en un escenario que sí es muy novedoso. El fenómeno de cómo las redes sociales influyen en la opinión pública es un fenómeno que en la década del 90 no existía. ¿Cómo ves vos las redes sociales? ¿Qué rol asumen? Dentro de la comunicación, si quieres llamarlo así. Actualmente las redes sociales forman parte del espacio público. Uno necesita desarrollar habilidades para las redes sociales, para los entornos virtuales, que son específicas de ese entorno y que son muchas veces distintas de las que necesitamos para desarrollar en los espacios no virtuales. Forma parte del espacio público, hoy forman parte del espacio público. Las redes sociales promueven debates, instalan agendas y generan creencias. Lo mismo que se genera en un debate, en un intercambio de ideas, ¿no? El intercambio de ideas tiene la oportunidad de que lo que una persona dice produzca en el otro una creencia diferente de la que tiene, ¿no? Las redes sociales son capaces de hacer eso. ¿Qué uso haces de tus redes sociales? Tuve momentos en los que participé más. Hoy soy básicamente un lector. Utilizo mucho Twitter, ¿sí? Pero es poco lo que escribo. A veces me enojo mucho, pero a veces escribo enojado. Pero más que nada soy como un testigo, porque lo que veo ahí es cómo se desenvuelve la opinión pública. Hay mucho espacio para la polémica, para la discusión, ¿no? Que por ahí una conversación como la que estamos teniendo nosotros no se da. Pienso que hay gente que se libera de cierto prurito, de cierto prejuicio al momento de expresarse en las redes sociales y cuando lo hacen en un encuentro personal, no sé, en algún ámbito social, no lo hacen de la misma manera. Claro, porque estamos hablando de dos competencias, de dos habilidades sociales desarrolladas de manera independiente, en dos ámbitos distintos, y que incluso uno puede superar al otro, uno lo puede reemplazar, uno puede ser reconocido en las redes sociales y no en sus entornos no virtuales. Y todo eso indudablemente tiene impacto. ¿Por qué se da esa asimetría? No, yo ya no tengo respuesta para eso. No, pero me refiero a que obviamente que son competencias
de comunicación distintas, que una persona se exprese de una forma en una red social a que haga lo mismo en público. Hay algo que tiene que ver con el formar parte de un grupo, que es un fenómeno sociológico y que no tiene mucho sentido discutir. Las personas no somos las mismas personas cuando estamos con otros que cuando estamos solas. Sí, es cierto. El clásico ejemplo que yo por ahí he puesto en mis clases es el del barra brava, ¿no? El barra brava es una persona que uno habla individualmente con ella y hasta le puede caerle bien. Exacto. ¿Sí? Sí. Sin embargo, se transforma Se pone violento. cuando se pone en el personaje del barra brava, porque la identidad de barra brava no es algo que él haya construido, es un papel que tiene que encarnar, ¿sí? Y eso es un producto social. Es una analogía que nos permite entender también lo que sucede en las redes sociales. Claro, porque todos de alguna manera desarrollamos un personaje. Y el personaje no es el mismo cuando estoy en mi casa que cuando estoy en una reunión de amigos. Nuestra identidad es algo muy inestable, en realidad. ¿Siempre fue así? Muy inestable y contingente. ¿Siempre fue así? Sí. Nos gusta creer que no. Nos gusta creer que no, que yo soy así, ¿no? Sí. Y en realidad Como una no sé cómo soy. autenticidad, ¿no? Y en realidad no sé cómo soy. Bueno, pero por lo menos tenemos la posibilidad de tener una duda acerca de lo que realmente somos. Lo social aparece como un ámbito que da certeza en ese sentido. Hay un sentido de pertenencia también. Claro, pero va de la mano de esa dimensión social de nuestra vida, que es, diríamos, esencial. Nuestro ser es un ser con otros. Por eso estos proyectos de país son tan crueles también, ¿no? Porque quieren hacernos creer que somos autosuficientes y en realidad necesitamos de los demás, siempre. Exacto. Yo te quería agradecer mucho que hayas venido hoy. Y en cuanto al consejo escolar, si hay alguna noticia o alguna actividad que vos querés dar a difusión, tanto vos como el resto de los consejeros, por supuesto, contá con este espacio para hacerlo. Bueno, también todo lo que tenga que ver con el partido, más allá de las redes sociales que tanto denostamos, por supuesto que como secretario de Formación Política nos gustaría volver a tenerte acá en el estudio. Bueno, muchas gracias por tu invitación, Patricio. No, por favor. Gracias, Santiago. Bueno, pasó por Café Doble Santiago Ward, profesor, docente de psicología, consejero escolar, secretario de Formación Política del PJ. Justamente en el tramo final del programa le damos a nuestros invitados la posibilidad de que cuando tengan alguna noticia, alguna publicación que merezca difusión relacionada con su actividad, cuenten con este espacio para hacerlo. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el escenario político en los próximos meses, sobre todo antes de que comiencen las sesiones ordinarias, que eso va a ser el primer día de marzo, aquí en el Consejo Deliberante de Lobos. Nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Canal 8. Lobos, Buenos Aires, Argentina. Auspicia este programa Lo de Pintos Restobar, 9 de julio 333. Cafetería, desayunos, minutas, delivery sin cargo llamando al 2227 53 87 85. Abierto de lunes a sábado.